Bueno, para comenzar con este video lo que haremos será ir al index.html. Vamos a primero crear un nuevo archivo que va a ser el 04. Hoy vamos a hablar de los booleanos y los valores nulos. Perfecto, y ahora lo que vamos a hacer es conectarlo con el HTML. Volvemos aquí y listo. Ahora, es importante que tengas en cuenta que los booleanos solo pueden tener dos valores, true o false. Y a su vez, estos valores se pueden almacenar en variables, como lo vimos anteriormente con los números y con el texto. Ambas son palabras reservadas, es decir, tú no puedes usar true con T minúscula ni false con F minúscula para declarar variables o funciones. Sin embargo, sí puedes usar la T mayúscula y la F mayúscula. Es decir, esto sí lo puedes usar para nombrar tus variables. Esto es válido porque las mayúsculas, así como los espacios, también se tienen en cuenta en JavaScript. Déjame explicar un poco mejor este concepto con este ejemplo de aquí. Si nosotros tenemos y queremos imprimir el resultado de esta operación, más adelante veremos comparadores, no te preocupes, pero este signo de acá se encarga de ver que tanto la parte de la izquierda como la parte derecha no tengan solo el mismo contenido, sino también sean del mismo tipo. Es decir, a pesar de que esto tenga el mismo contenido, nos va a salir false, porque no son del mismo tipo, porque este es string y este es numérico. Entonces, de esta manera, con este operador, digamos que nos cercioramos que sea exactamente lo mismo. Y aquí no son lo mismo por el contenido, porque amor tiene la A mayúscula y este amor tiene la A minúscula. Entonces ya de por sí esto nos va a imprimir falso. Ahora, como mencionaba anteriormente, esto lo podemos almacenar en una variable. Entonces, al momento de mostrar esta variable en consola, nos va a mostrar que es falso. Asimismo, podemos hacer comparaciones entre números enteros. Creemos dos constantes, que será número 1 y número 2. Podemos ver que el número 1 siempre va a ser mayor que el número 2 y con esto podemos comprobar algunas cosas. Por ejemplo, si nosotros creamos la variable es mayor y preguntamos si el número 1 que representa 10 es mayor que el número 5, bueno, este resultado será igual a true. Y si nosotros almacenamos esto en una variable y más adelante lo imprimimos en consola, nos va a mostrar true en consola. Asimismo, podemos verlo de manera inversa. Si nosotros queremos comprobar el caso contrario, pues nos va a salir false. Sé que puede parecer un poco irrelevante el hecho de los booleanos, porque son operaciones relativamente simples que nosotros podemos hacer sin necesidad de tener que preguntarle al computador. Sin embargo, los booleanos son bien importantes al momento de ver condicionales, ya que van a permitir que se ejecute una parte del código o otra parte diferente del código según si una variable es verdadera o falsa. Así que realmente son muy importantes y son una de las bases de la programación para poder entender más adelante lo que es los condicionales. Ahora, hay otras cosas interesantes también de los booleanos, y es que hay métodos que no devuelven strings o enteros, sino que devuelven booleanos. Uno de ellos es isNaN, se escribe así, que es la abreviación de is not number, y es una función nativa de JavaScript. Entonces, nosotros queremos saber si esto no es un número. Como esto es un número, nos va a retornar un falso. A diferencia de este es un string, entonces nos va a retornar verdadero. Y aunque este de aquí ya no es un número como tal, de todas maneras esto lo podemos convertir a un entero. Entonces nos va a retornar falso. Es importante tener eso en cuenta, que aunque sea string, si tiene todo su contenido con números y eso se puede convertir en un entero, entonces nos va a retornar falso. Como te mencionaba anteriormente, puede que esto tenga mucho más sentido cuando veamos condicionales. Lo que quiero resaltar aquí es que también existen estos dos tipos de datos que también puedes usar con este método. Cada uno nos va a dar true, porque NaN al fin y al cabo representa not a number. Y tanto null, que representa no tener ningún valor, como undefined, que representa el hecho de que no se ha definido algo, pues no son números. Entonces JavaScript no los considera como tal. Pero profundicemos un poco más en estos dos conceptos de aquí. Los valores nulos e indefinidos se pueden utilizar en el código. Digamos, si yo lo pongo acá, puedo asignar a una variable un valor de null, como nulo, porque puede que más adelante cambie este valor, pero quiero definirlo desde el principio para evitarme problemas más adelante y que variable 1 no tenga ningún tipo de valor. Por otra parte, al momento de inicializar variable 2, si nosotros no le asignamos ningún valor, que eso es posible, entonces si lo imprimimos nos va a salir undefined, es decir, que no está definido nuestro valor. Puede que esto se vea un poco raro, que no tenga mucho sentido asignar una variable con un valor vacío o directamente no asignar nada, pero estos valores funcionan para crear datos que temporalmente no tienen información o simplemente no retornan ningún valor en nuestro código, ya sea por un error, ya que el código llegó a una parte donde no debería llegar, y en vez de que salga un error, pues simplemente lo evitamos y le asignamos un valor vacío,
o para no dejar huecos en nuestros proyectos. Entonces de esta manera podemos tener más control sobre nuestro código. Hay otra cosa que también te quiero mostrar para que entiendas un poco mejor cómo los métodos que están relacionados con los booleanos es typeof. En lo personal yo he usado mucho más typeof que is not a number. No significa que uno sea más útil que el otro, pero creo que puede ser más probable que te encuentres typeof al momento de crear algún proyecto o trabajando en un ambiente laboral. Esto básicamente devuelve un string con el tipo de dato. Aquí el typeof de hola mundo, como podemos ver, tiene las comillas dobles, nos va a devolver que esto es una string. El typeof de true creo que nos devuelve como booleano o bool, no estoy seguro, déjame lo reviso en consola. En efecto nos devuelve boolean y string. Es importante que veas que ambos empiezan por minúscula. Entonces si nosotros copiamos estos strings y los queremos validar por medio de un método como lo vimos anteriormente con estos tres iguales, podemos implementarlo aquí. Creamos la constante string y la constante de un entero. Si yo uso estos paréntesis de aquí no va a cambiar nada, pero creo que se puede ver un poco mejor la explicación. Y es que typeof_string va a ser igual a string. Y nosotros aquí lo estamos comparando con el valor string, por lo que esto sí o sí nos va a volver verdadero. Por otra parte, si nosotros aquí probamos si el entero es igual a un string, nos va a devolver falso, que es exactamente lo que está pasando. Si por otra parte nosotros aquí le ponemos number, entonces podemos ver que ya ambos son verdaderos. Y esto es otra de las aplicaciones que tiene los booleanos. Podemos comprobar si un tipo de dato es exactamente el que queremos y si es un tipo de dato diferente. Si queremos compararlo con un número o, por ejemplo, si lo queremos comparar con el hecho de que no sea un número, que sea cualquier cosa menos un número. Bueno, los booleanos son un tema que más adelante van a tener mucho sentido. Puede que en este momento te sientas un poco confundido, como te mencionaba, era lo que me pasaba a mí al inicio, pero al momento de ver otros conceptos más avanzados como los condicionales, entonces ya va a tener muchísimo más sentido. Por ahora ten en cuenta todo lo que te dije, por supuesto todos estos videos están disponibles para que los veas las veces que quieras, entonces sería interesante que volvieras después de ver el capítulo de los condicionales para poder conectar todo un poco mejor. Así que muchas gracias por ver el video, has aprendido bastante en este video y pasemos con el siguiente tipo de dato que son las listas en el siguiente video.